buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar verdaderamente del buen vivir, vamos a hablar de la importancia de la fisioterapia, del movimiento, de recuperar, alguna situación de dolor que puedas haber padecido, o por la vida mismo, o por alguna lesión, o porque uno se cae, porque la vida te pasa. La licenciada Sandra Fugazot nos acompaña esta mañana, es licenciada en fisioterapia. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenos días. Hablemos de la importancia de la fisioterapia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Lo importante de esto, yo creo, es partir de la base de que todo esto que hablamos de los tratamientos osteoarticulares tienen que ver con que siempre hay un equipo atrás y un equipo que está como con foco en el paciente. Y que cuando uno empieza con la parte del tratamiento y de la rehabilitación, va como pasando distintas etapas, ¿no? Primero está como el tratamiento lesional, que es fundamental, porque de alguna manera en ese tratamiento lo que nosotros tenemos que hacer es tener el mejor diagnóstico, el más preciso, porque lo importante es llegar a la lesión, y si uno no tiene un diagnóstico preciso no llega a la lesión. Para eso hay técnicas especiales y métodos para saber dónde uno está. Utilizar técnicas de prueba de eficacia, y eso tiene que ver un poco con lo que me decías recién, porque ¿qué pasa? Si yo tengo técnicas de prueba de eficacia, sé cuánto más o menos me va a llevar a rehabilitar determinado tratamiento, determinada lesión, y puedo estar sabiendo, el fisioterapeuta, con ese camino que voy cursando día a día, en qué estoy. Si eso va bien, si no va tan bien. No, además, muchas veces vamos de repente al gimnasio y decimos, bueno, voy a fortalecer el cuádriceps porque tengo problemas en la rodilla. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces de manera adecuada? ¿Le pones el peso adecuado? Eso es todo un know-how muy especial que a veces los profesores de educación física no lo tienen porque no es su especialidad. Entonces, más aún cuando hay un dolor, el poder ejecutar bien los movimientos me parece que es clave. Y eso es lo que ustedes enseñan a hacer, ¿no? Sin duda. Y en eso de ejecutar bien, tiene como primera premisa, que en eso la premisa fundamental de los que estamos en el área de la salud es no generar lesión. O sea, porque uno con el afán de decir voy por más, puedo de alguna manera estar provocando cosas que no quiero. Entonces lo importante es que la intensidad de lo que uno haga, la postura, la palanca de movimiento, el ritmo, la cantidad de repeticiones. Y muchas veces, mira, la gente piensa, bueno, me voy a hacer fisioterapia y me va a doler. A veces uno piensa, si me duele, me cura. ¿Eso es real? Hay como distintas cosas. Depende de en qué es lo que uno está diciendo. Hay técnicas que de golpe pueden provocar dolor y de alguna manera eso los pacientes que me conocen saben que se los digo permanentemente, es que si nos está doliendo quizás es porque estamos llegando a la lesión, ¿no? Si estamos seguros de que estamos en el lugar donde está la lesión, de alguna manera el dolor para nosotros es una alarma de decir, síntoma. Vamos por el camino, porque eso si es un disco en la columna se tiene que mover, son zonas sensibles, eso va a doler. Si es una fricción transversa en los tendones adecuados que están lesionados, molesta, pero también es una técnica que es analgésica, entonces si bien molesta, tiene que de alguna manera generar analgesia y el paciente se tiene que ir mejor, con mejor movilidad. Puede quedar esa molestia como de machucón o de alguna cosita de haber estado trabajando, pero tiene que generar analgesia. Y también el paciente tiene deberes, porque además de ir a ejercitar contigo de repente en ese proceso de rehabilitación, con encuentros para ir avanzando, deberes de aprender desde lo postural, desde higienes especiales de columna o de tipos de ejercicios que tiene que hacer. Y me gustaría hablar de lo que se llaman ejercicios proprioceptivos, que a veces la gente dice, ¿qué dijiste? Bueno, yo tuve una lesión en un tobillo, que además me lo traté con ustedes, y estoy haciendo eso y aprendí, y entonces me siento mucho más fuerte, porque vamos a explicar de qué se trata. Exacto. Eso que vos decís está muy bueno porque muchas veces es lo que hace que nos volvamos a lesionar o que es muy común que el paciente te diga, como te pasaba a ti, que hace muchos años estás de alguna manera con esa lesión que se repite. ¿Y por qué no? Porque capaz que me la traté, hice lo que tenía que hacer, pero la parte de rehabilitación proprioceptiva es como que nosotros le decimos a los pacientes como el moñito. El moñito de un regalo que si uno no lo hace, como que no termina del todo de dar ese regalo que uno tiene como profesional para el paciente que viene a buscarnos, ¿no? Y entonces la rehabilitación proprioceptiva es como, si bien nosotros con el coaching lo tenemos muy internalizado el tema de la comunicación verbal, no verbal y de conectar con nuestros pacientes,
Esto tiene que ver con la comunicación que hay con el cerebro, con cada uno Claro. de los lugares donde se lesiona. Es como que la neurona motora le manda la información y bueno, si vos te estiraste el ligamento y te quedó... Exacto. Es como que hay, como si fuera una larga distancia, como un delay. Entonces, Es- a mí me pasaba con el tobillo que pisaba cualquier cosa torcita y ya enseguida me lo lesionaba. Y Exacto. eso lo que te genera es una inseguridad al caminar, por Exacto. ejemplo, o al hacer un ejercicio, ¿no? Un deporte. Sin duda, y tiene que ver con eso, con que yo le digo a los pacientes, esa comunicación está como lentecida, como con delay, como retrasada, y es fundamental ¿para qué? Para no recidir las lesiones y para uno poder volver a su actividad deportiva, laboral, la que sea, con todas las herramientas y con todas las habilidades propias, prontas, ¿no? Para lo que tiene esa lesión. Entonces, digo, hay distintos tipos de ejercicios, de tablas propioceptivas, de ejercicios más funcionales. Que claro, para que la gente entienda, es como enseñarle de vuelta al cuerpo a cómo tiene que moverse de forma adecuada, ¿no? Exacto. Son ejercicios repetitivos que no dan dolor, pero que de a poquito van rehabilitando de verdad y que si uno se mejora y no trabaja de esta manera específica, los resultados no son otros, no son los mismos. O sea, por eso hablabas del moño, Claro, ¿no? claro, porque te cuento con un ejemplo que la gente lo va a entender. Nosotros hicimos una paciente, por ejemplo, un posoperatorio de una reparación de supraespinoso y la paciente había estado mucho tiempo con esa lesión, con el tendón roto, sin completar la función en su vida diaria. La paciente se opera, se le hace la rehabilitación, acostada en la camillita, la paciente movilidad completa, sin ningún tipo de problema, pero cuando le pedías que levantara el brazo era... Claro. ¿Qué le pasaba? Con esa paciente estuvimos 2 o 3 días nomás, no es meses, eso también es importante. Digo, si yo lo hago por mucho tiempo y no da resultado, o reveo el diagnóstico o hago otra cosa, si no voy a tener el mismo resultado. Y lo que le faltaba era reengramar justamente esa parte de la función que estuvo tan lento esa información durante un montón de tiempo, Claro. que cuando el paciente tuvo todas sus habilidades para responder automáticamente, no lo hizo. Porque el cerebro hay que también de alguna Claro. manera entrenarlo para que eso pase. Entonces fueron 2 o 3 días de trabajar desde lo básico, de cómo era el movimiento, cómo lo tenía que hacer, buscamos posturas que fueran facilitadas para que los músculos trabajen con otra liviandad y puedan, le bajamos la intensidad para que lo pueda hacer y para que el cerebro entienda Pero qué te es das lo que cuenta estamos que haciendo. con ese ajuste la persona recuperó los movimientos, que es lo que ustedes buscan, ¿no? Es una rehabilitación para insertarte en la vida, porque Exacto. necesitas mover los brazos y mover tu cuerpo y ser autónomo, básicamente, que es lo que uno desea. Por eso nos encantó invitarla a Sandra, que también es coautora del libro, Dolor Lumbar, que bueno, que tiene relativamente poco tiempo y que está buenísimo porque hay mucha información del sufrimiento de la columna, también con casos de pacientes y cosas que te pueden pasar a vos mismo, ¿no? Así que lo recomendamos. Sandra, gracias por habernos visitado. Bueno, gracias, y María. buenísimo el trabajo que hacen. Muchas gracias. Y a la gente que, bueno, que tenga una esperanza en que lo que tiene siempre va a tener una forma de reeducarse y de rehabilitarse y que no se queden con... Darse la oportunidad y no esperar a que eso avance y encontrar un estadio más adelante, sino si uno está inflamado o le duele, hay algo que te está diciendo el cuerpo, algo te pasó. Sin duda. Te caíste o no te caíste, pero a veces la vida misma Sin va duda. haciendo que uno La vaya teniendo premisa nanas. nuestra, y creo que la debería de ser de todos, es que el paciente se tiene que recuperar como si fuera a ser un deportista de alto élite. Porque yo quiero que María sea 100. Claro. Si en el camino no puedo, pero mi estímulo como profesional Claro, el objetivo. de la salud, el objetivo es llegar a ese 100%. O sea Perfecto. que en eso fundamental, doña María que está en la casa, tiene que llegar acá arriba porque va a poner su frasquito de azúcar. Por supuesto. Que después vamos a también algún día hablar de la higiene del hombro, cómo Me usar el encanta, hombro me para encanta. no lesionarlo. Buenísimo, Sandra, muchísimas gracias. A ti. Ustedes están tanto en el centro de Tres Cruces como en Solimar como en también, Solimar, en la sí. costa, para la gente que no tiene ganas de moverse. Exacto, tienen- y que está en la playa, no tienen- tiene excusa de que está de vacaciones. Totalmente, ¿no? Y aparte esto hay que ejercitarlo para estar bien para la vida. Sin Sandra, duda. muchas gracias, un Gracias placer. a ti, María. Nosotros seguimos con más Buen Vivir, pero será mañana, a la mañana, como siempre los esperamos. Chao.